El millonario la quiso comprar con dinero. Pero ella, una humilde barista, lo dejó en ridículo frente a todos. Días después él volvió. Y lo que hizo, nadie lo podía creer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El rugido de un motor fallando fue lo primero que interrumpió la impecable rutina de Diego Montenegro. Su lujoso Maserati negro, símbolo de su éxito y poder, se detuvo de golpe en una intersección de la ciudad que rara vez visitaba. Con el ceño fruncido, miró el tablero con impaciencia y luego revisó su teléfono. No podía permitirse perder tiempo en un lugar como este. No era un barrio que frecuentara, ni siquiera recordaba la última vez que había pisado una calle tan caótica como esta. Tomó aire con frustración, marcando el número de su mecánico personal. ¿Qué demonios pasa con mi auto, Ramiro? Espetó con tono autoritario. Señor Montenegro, parece ser un problema en la transmisión. Voy a enviar la grúa de inmediato. Tardará unos 30 minutos en llegar. 30 minutos. Un tiempo inaceptable para alguien como él. Diego chasqueó la lengua, malhumorado. Miró a su alrededor con aire de desdén. Las calles estaban llenas de vida, con tiendas pequeñas, vendedores ambulantes y personas que caminaban con la despreocupación que él nunca había tenido. No era su mundo. A su izquierda, un cartel de madera desgastada captó su atención. Dulce Hogar, Café y Panadería, rezaba en letras cursivas color crema sobre un fondo marrón. No tenía la elegancia ni el prestigio de los lugares que solía frecuentar, pero la alternativa era quedarse en la calle esperando bajo el sol abrasador. Con un suspiro pesado, empujó la puerta y entró. Apenas cruzó el umbral, un suave aroma a pan recién horneado y café inundó sus sentidos. No era el perfume intenso y exclusivo de los cafés gourmet que solía beber en reuniones de negocios, pero tenía un toque nostálgico que no quiso reconocer. El lugar estaba decorado con mesas de madera rústica, cortinas de lino blanco y estanterías llenas de frascos con galletas caseras. Era un ambiente acogedor, pero demasiado sencillo para su gusto. Se dirigió al mostrador con paso firme. Los clientes que charlaban animadamente bajaron el tono de voz al notar su presencia. Su traje azul marino hecho a medida, su reloj suizo y su postura arrogante destacaban demasiado en ese lugar cálido y relajado. Detrás del mostrador, una mujer servía café con manos ágiles y movimientos precisos. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta despreocupada, y su rostro tenía una belleza natural, sin pretensiones. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, grandes, expresivos, llenos de seguridad. No apartó la mirada cuando él se acercó. Un espresso doble, pidió Diego con voz firme. Pero que tenga exactamente 1.5 centímetros de espuma, leche a 65 grados centígrados y azúcar orgánica. La mujer, sin dejar de mover la cuchara con la que removía el café que preparaba para otro cliente, arqueó una ceja y sonrió con amabilidad. Aquí solo servimos café tradicional. Por un instante, Diego creyó no haber escuchado bien. Estaba acostumbrado a que lo complacieran en todo. Nadie le decía que no. No puede ser tan difícil prepararlo como lo pedí, replicó con impaciencia. No es difícil, respondió ella, encogiéndose de hombros. Pero no lo hacemos. Los clientes cercanos dejaron de fingir que no escuchaban y dirigieron la mirada al inesperado enfrentamiento. Diego se cruzó de brazos, con el gesto severo de alguien que no estaba dispuesto a negociar. No era un hombre que aceptara un no como respuesta. Tal vez deberían considerar mejorar su menú si quieren atraer clientes de nivel. Tal vez debería considerar ir a otro lugar que cumpla con sus exigencias, contestó ella, sin perder la calma. La frialdad de sus palabras lo desconcertó. Nadie le hablaba así. Nadie lo enfrentaba con esa naturalidad. Por primera vez en años, sintió una sensación desconocida, una mezcla de irritación y fascinación. ¿Cómo te llamas?, preguntó con un deje de desafío. Julia Ramírez, respondió con tranquilidad, sin inmutarse. Su nombre quedó grabado en su mente, aunque no entendió por qué. Diego soltó un suspiro de impaciencia y pasó la mano por su impecable cabello oscuro. No podía creer que estuviera en esa situación. Un auto averiado, atrapado en una zona mediocre,
rodeado de gente común que ni siquiera se daba cuenta de quién era él. Y ahora, una simple barista se atrevía a desafiarlo como si él no fuera nadie. Miró a su alrededor con desdén. Las paredes de madera con fotografías antiguas le parecieron anticuadas, los manteles de tela con bordados florales, pasados de moda. Había un ligero aroma a vainilla y canela flotando en el aire, un contraste absoluto con los intensos perfumes caros y los ambientadores de lujo de los restaurantes en los que solía reunirse con empresarios y modelos. Nada en ese lugar tenía el nivel que él estaba acostumbrado a frecuentar. Pero ahí estaba. De pie, frente a una mujer que no solo no temía su presencia, sino que lo miraba con un aire de calma que lo irritaba aún más. Apretó la mandíbula y decidió que no valía la pena seguir discutiendo. Bien, murmuró con sequedad. Dame el café más fuerte que tengas. Sin más opciones, tendría que conformarse. Julia sonrió con naturalidad, como si la orden se la hubiera hecho cualquier otro cliente. Enseguida, respondió con tono sereno, dándose la vuelta para prepararlo. Mientras ella trabajaba, Diego la observó con atención. Sus movimientos eran eficientes y precisos, como si hubiera hecho eso toda su vida. No parecía una mujer que buscara complacer a los clientes más exigentes ni que se sintiera presionada por su presencia. Eso lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo irritaba. ¿Siempre hablas así a tus clientes?, preguntó, cruzándose de brazos. Julia colocó la taza en el mostrador y le dedicó una sonrisa ladeada. Solo cuando intentan imponerme sus caprichos. Diego entrecerró los ojos. ¿Capricho? Pedí un café como cualquier persona. No, dijo ella, negando suavemente con la cabeza. Lo pediste como si fueras dueño del mundo. El comentario lo tomó por sorpresa. Acostumbrado a que todos le rindieran pleitesía, nunca había escuchado a alguien hablarle con tanta naturalidad y firmeza. Me gusta que las cosas se hagan bien, espetó con altivez. Julia apoyó los codos en el mostrador y lo miró directo a los ojos. Y yo hago bien mi trabajo, afirmó. Solo que no de la forma en la que estás acostumbrado. El ego de Diego ardió en llamas. Con el gesto endurecido, tomó la taza de café y bebió un sorbo. Era fuerte, más amargo de lo que le gustaba, sin la perfección milimétrica de sus pedidos habituales. Pero no podía concederle la victoria, así que simplemente dijo con indiferencia. Está pasable. Julia soltó una leve risa. Me alegra que algo tan básico haya sido lo suficientemente digno para ti. Diego sintió como la sangre le hervía. Era evidente que se estaba burlando de él. Inspiró profundamente, intentando mantener la compostura. Revisó su bolsillo y sacó un billete. No era cualquier billete. Era uno de los más altos en denominación. Lo dejó sobre el mostrador con la arrogancia de alguien que no veía el dinero como un problema. Quédate con el cambio, dijo con tono desdeñoso. Julia tomó el billete y lo observó un momento antes de levantar la mirada con una expresión divertida. No tenemos cambio para esto. ¿Puedes pagar con tarjeta? La mandíbula de Diego se tensó. No traje mis tarjetas conmigo. Julia se encogió de hombros. Entonces tendrás que darme otro billete o esperar a que te consiga cambio. El orgullo de Diego no podía soportar ese nivel de humillación. Apretó los dientes, tomó aire y dijo en tono mordaz. Olvídalo. Quédate el cambio. Seguro lo necesitas. Dio media vuelta sin esperar respuesta y salió del café con pasos firmes, sin mirar atrás. Julia exhaló una leve risa y negó con la cabeza, observando el billete en su mano. ¡Qué hombre más insoportable!, susurró. Pero en el fondo, algo en la manera en que se había ido con tanta arrogancia la hizo sonreír con cierta diversión. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. El murmullo del café se reanudó cuando él salió por la puerta, pero Julia lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la calle. Afuera, la grúa ya estaba estacionada junto a su Maserati. Un mecánico bajó y lo saludó con respeto. Señor Montenegro, vamos a trasladarlo a nuestro taller. Diego asintió, aún sintiendo la molestia latente por lo ocurrido. Subió a su auto y esperó en silencio mientras lo enganchaban. Pero su mente no estaba en su coche ni en su agenda del día.
No podía dejar de pensar en lo sucedido. No podía dejar de pensar en ella. Cuando llegó a su penthouse en el distrito más exclusivo de la ciudad, un mayordomo le abrió la puerta. El aire fresco y el aroma a cuero caro lo recibieron, pero Diego apenas lo notó. Caminó hasta su estudio, se sirvió un whisky en un vaso de cristal y se dejó caer en su butaca de cuero negro, mirando por el ventanal la vista panorámica de la ciudad. No entendía por qué el incidente en el café seguía en su cabeza. Bebió un sorbo de whisky, sintiendo el ardor del licor en la garganta, pero no fue suficiente para calmar la extraña sensación que lo invadía. ¿Por qué no podía dejar de pensar en aquel insignificante café? Cerró los ojos y recordó a Julia, su expresión serena, su manera firme de hablarle sin titubeos. Algo en ella lo había descolocado. Diego Montenegro no era un hombre que acostumbrara a frecuentar el mismo lugar 2 veces si no tenía una buena razón para hacerlo. Su vida estaba organizada al milímetro, reuniones en exclusivos hoteles, almuerzos en restaurantes de renombre, eventos de gala y viajes de negocios a las capitales más importantes del mundo. Por eso, cuando a la mañana siguiente se encontró estacionando su Maserati a unas cuadras de Dulce Hogar, se preguntó a sí mismo qué demonios estaba haciendo allí. Se ajustó la solapa de su traje impecable y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. No era que le hubiera gustado el café. Era un simple café común y corriente. Su motivación para volver, se dijo, era la necesidad de asegurarse de que la mujer que lo había atendido supiera con quién estaba tratando. Sin embargo, cuando entró, se encontró con una realidad que lo descolocó. El café estaba igual que la tarde anterior. La luz cálida de la mañana entraba por los ventanales, reflejándose en las mesas de madera. Un par de clientes habituales leían el periódico mientras bebían sus infusiones, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire con una mezcla de vainilla y caramelo. Y allí estaba ella. Julia Ramírez. La mujer que, por alguna razón, se había grabado en su mente más de lo que le gustaría admitir. Vestía el mismo delantal marrón sobre su blusa sencilla y jeans oscuros. Su cabello recogido en una trenza dejaba su rostro despejado, y su expresión era serena mientras limpiaba el mostrador. Ni rastro de la arrogancia o la preocupación que él habría esperado encontrar tras su abrupta salida del día anterior. Diego se aclaró la garganta y se acercó al mostrador. Un café negro, pidió, con su tono usual de exigencia. Julia levantó la vista, lo reconoció, y su única reacción fue una leve sonrisa de cortesía. Buenos días, respondió con naturalidad, sin el más mínimo indicio de sorpresa. ¿Quieres azúcar o lo tomarás como ayer? Diego sintió un ligero chispazo de irritación. ¿Eso era todo? ¿Ni siquiera un comentario sobre su repentina visita? Sin azúcar, respondió seco, esperando que ella al menos mostrara alguna reacción ante su presencia. Pero Julia simplemente asintió, preparó el café y lo dejó en el mostrador con la misma amabilidad con la que atendía a cualquier otro cliente. Aquí tienes. Diego sacó un billete de su billetera, asegurándose de que fuera de una suma importante, pero Julia lo tomó con total indiferencia y lo colocó en la caja registradora sin siquiera mirarlo 2 veces. ¿Quieres el recibo? No, contestó él con impaciencia. Julia asintió y se giró inmediatamente para seguir con su trabajo, como si él no fuera más que otro cliente del montón. Diego tomó su café y se dirigió a una mesa cerca de la ventana, sintiéndose inexplicablemente fastidiado. ¿Cómo era posible que ella actuara con tanta indiferencia? No era normal. Estaba acostumbrado a recibir miradas interesadas, sonrisas coquetas, atenciones innecesarias de mujeres que se derretían por la oportunidad de intercambiar palabras con él. Pero Julia lo trataba con la misma naturalidad con la que trataba a un anciano que pedía un té o a un estudiante que trabajaba en su laptop. ¿Cómo podía ser tan inmune a él? Bebió un sorbo de café y se recargó en la silla con el ceño fruncido. Tal vez solo estaba fingiendo desinterés. Tal vez si la presionaba un poco, lograría sacarla de su papel de barista amable y la haría reaccionar como todas las demás. La exhibición de poder. Media hora después, cuando Julia pasó cerca de su mesa, Diego vio la oportunidad perfecta. Sacó su teléfono y fingió responder una llamada importante. Sí, dile a Javier que cierre la negociación antes del mediodía. No podemos permitir que la competencia nos robe la adquisición de la cadena hotelera en Madrid.
Hablaba en voz alta, con un tono seguro y autoritario. Quería que Julia lo escuchara. Dile a los inversionistas que la oferta inicial subió a 20 millones. No negociamos por menos de 30. Hizo una pausa, esperando que Julia al menos girara la cabeza o mostrara algo de interés. Pero no. Nada. En ese momento, Julia llegó a su mesa con la cafetera y, con la misma calma de siempre, vertió más café en su taza. ¿Quieres más? Diego parpadeó, sorprendido de que ni siquiera mencionara lo que acababa de escuchar. Sí, dijo, recuperando la compostura. Listo, respondió ella, y se fue sin más, sin un solo comentario sobre la llamada. Diego sintió su ego desplomarse en tiempo récord. ¿Era posible que no le importara? Decidió intentar otra estrategia. Sacó su laptop, fingió escribir correos importantes y habló con su asistente sobre su agenda repleta de reuniones con empresarios de alto perfil. Pero Julia siguió ignorándolo. Cuando terminó su café, se levantó con un suspiro frustrado y se dirigió al mostrador para pagar. Julia lo miró con la misma sonrisa cordial. ¿Algo más? Diego la observó con atención, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba impresionada, aunque fuera un poco. No encontró nada. No, respondió con sequedad. Solo la cuenta. Julia asintió y le entregó el ticket. Cuando Diego salió del café, se dio cuenta de que estaba aún más molesto que el día anterior. No porque la atención fuera mala. No porque el café no cumpliera con sus exigencias. Sino porque por primera vez en su vida, no había logrado captar la atención de una mujer que no le debía absolutamente nada. Y lo peor de todo era que, sin darse cuenta, esa indiferencia comenzaba a intrigarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Diego Montenegro nunca había sido un hombre que aceptara un no como respuesta. Su vida entera había sido una cadena de logros donde la palabra rechazo simplemente no tenía cabida. Cuando quería algo, lo conseguía. Y cuando alguien se interponía en su camino, encontraba la manera de imponerse. Pero Julia Ramírez se había convertido en una anomalía en su vida. La indiferencia con la que lo trataba lo enfurecía y, al mismo tiempo, despertaba en él una necesidad irracional de demostrarle que estaba equivocada. ¿Cómo podía ser posible que no se sintiera atraída por él? No era normal. Y Diego Montenegro no era un hombre que se quedara con la duda. Decidió que la única manera de que Julia bajara la guardia y lo viera como un hombre digno de su interés era llevándola a su mundo, mostrándole lo que podía ofrecerle. Entonces, con la arrogancia que lo caracterizaba, la invitó a salir. «Acepta una cena conmigo», le dijo con seguridad, apoyando un codo en el mostrador del café, esperando su respuesta con la confianza de quien ya sabe la respuesta. Julia apenas levantó la vista mientras limpiaba la cafetera. No. Fue un rechazo simple. Directo. Sin un atisbo de duda o arrepentimiento. Por primera vez, Diego se quedó sin palabras. ¿Cómo que no? No estoy interesada, replicó Julia con naturalidad. Diego sintió un golpe en su orgullo. Nunca antes una mujer lo había rechazado. Su ego estaba herido, y en un intento de recuperar el control, decidió cambiar de estrategia. Apretó los dientes y lanzó su siguiente movimiento. Si sales conmigo en 3 citas, te aseguro que terminarás enamorándote de mí. Julia lo miró por un instante antes de soltar una carcajada sarcástica. Su arrogancia la divertía y al mismo tiempo la irritaba. ¿De verdad crees que todas las mujeres caen a tus pies solo porque eres millonario? Se burló. Diego, sin perder la calma, entrecerró los ojos con una sonrisa desafiante. Tienes miedo de aceptar porque sabes que tengo razón. Julia sintió su orgullo tocado. No lo haría por él, sino por demostrarle que estaba equivocado. Se cruzó de brazos y, con una sonrisa desafiante, aceptó la apuesta. De acuerdo, Montenegro. 3 citas. Pero al final, seré yo quien tenga la última palabra. Diego sonrió con satisfacción. No sabía que estaba a punto de jugar el juego más peligroso de su vida. Diego Montenegro no escatimaba cuando se trataba de impresionar. Para la primera cita, eligió uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo la élite podía acceder.
Reservó la mejor mesa, con vista panorámica a la ciudad iluminada. Cuando Julia llegó, vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura, Diego sintió un golpe en el pecho que no esperaba. Pero su estrategia no era admirarla en silencio. Su objetivo era deslumbrarla. Durante la cena, habló con soltura de sus viajes, de sus negocios, de los hoteles que había inaugurado en diferentes partes del mundo. Relató anécdotas de reuniones con empresarios influyentes y las cifras millonarias que se movían en sus transacciones. Pero Julia no se impresionó. Lo escuchó con educación, pero no con interés genuino. Diego esperaba ver en su mirada la misma admiración que veía en otras mujeres, pero en su lugar solo encontró paciencia. Como si estuviera esperando a que él terminara su discurso para poder marcharse. Cuando terminaron de cenar, Julia se cruzó de brazos y lo miró con una sonrisa irónica. ¿Eso fue todo? Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pensé que la idea era conocer al hombre, no a la imagen pública de Diego Montenegro. Diego sintió una punzada de frustración. No había logrado nada. Y lo peor de todo era que Julia lo sabía. Para la segunda salida, Diego decidió cambiar de estrategia. La llevó a una exclusiva galería de arte privada, un evento donde solo los más influyentes del medio tenían acceso. Julia, aunque apreciaba el arte, se sintió como una extraña en ese ambiente lleno de superficialidad. Diego, por otro lado, parecía en su elemento. Saludaba con soltura a conocidos, recibía halagos y sonrisas admiradoras de mujeres que lo miraban con evidente interés. Pero Julia no podía evitar notar que todo en él parecía una actuación. Cada frase que decía sonaba ensayada. Cada movimiento parecía calculado. Y cuando intentó hacerle preguntas más personales, Diego simplemente desvió la conversación hacia otra anécdota de éxito. Julia suspiró, sintiendo que había cometido un error al aceptar la apuesta. Al final de la noche, mientras salían de la galería, Diego intentó acercarse a ella. ¿Te gustó la exposición? Julia lo miró de reojo. Las pinturas, sí. La gente, no tanto. Diego arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque todos parecían estar interpretando un papel. Igual que tú. Diego se tensó. Julia sonrió. Nos vemos en la tercera cita. Y sin más, se alejó, dejándolo con un nudo en el pecho que no comprendía del todo. Para la última cita, Diego decidió alejarse del lujo. La llevó a la playa, de noche, con una fogata encendida y el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Julia, al ver que esta vez no había restaurantes elegantes ni eventos de gala, sintió un ligero alivio. Caminando por la arena, habló con Diego de temas más personales. Intentó que él bajara la guardia. Pero Diego seguía aferrándose a su máscara. Cada vez que Julia hacía una pregunta sobre sus miedos, él respondía con una broma. Cada vez que ella intentaba profundizar en sus emociones, él desviaba la conversación. Finalmente, Julia se detuvo y lo miró fijamente. Sabes, Montenegro, en estas 3 citas no he visto nada en ti que me sorprenda. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que nada? Sigues siendo el millonario inalcanzable, el hombre que no deja que nadie vea lo que realmente siente. Diego apretó la mandíbula. Tal vez es porque no hay nada más que ver. Julia sonrió con tristeza. Lo dudo. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el estacionamiento. Diego se quedó parado en la arena, viendo cómo se alejaba. Por primera vez en su vida, sintió un vacío que no sabía cómo llenar. Por primera vez, Diego Montenegro fue rechazado de verdad. Diego Montenegro no era un hombre paciente. Había pasado días enteros sin ver a Julia y, aunque intentaba convencerse de que no le importaba, su cabeza lo traicionaba. Pensaba en ella más de lo que le gustaría admitir. Después de la última cita, cuando Julia lo dejó plantado en la arena con su ego destrozado, Diego había intentado concentrarse en su trabajo, en sus negocios. En cualquier otra cosa que lo alejara de la sensación de incertidumbre que ella le había dejado. Pero nada había funcionado. Por primera vez en su vida, se sentía insuficiente. Así que, esa tarde, sin pensarlo demasiado, se encontró a sí mismo esperando fuera del café Dulce Hogar, apoyado en la carrocería de su auto deportivo negro.
con los brazos cruzados y una expresión indescifrable en su rostro. El café estaba cerrando y, minutos después, vio salir a Julia con su bolso al hombro. Ella caminaba tranquilamente, sin darse cuenta de su presencia, hasta que él dio un paso adelante y llamó su atención. ¿Vas a seguir evitándome?, preguntó Diego, con esa mezcla de arrogancia y frustración que lo caracterizaba. Julia se detuvo y lo miró con desconfianza. No te estoy evitando. Solo tengo una vida ocupada. No todos podemos desaparecer por días y luego aparecer como si nada. Diego apretó la mandíbula. No le gustaba la manera en que ella siempre tenía una respuesta lista para desarmarlo. Te invito a dar un paseo. ¿Qué? Julia arqueó una ceja. Solo un paseo. Sin apuestas, sin desafíos. Julia dudó. Estaba cansada y su instinto le decía que Diego Montenegro no daba un paso sin un propósito oculto. Pero, al mismo tiempo, su curiosidad la superaba. 5 minutos, dijo finalmente, señalando con los dedos. Y si dices algo estúpido, me voy. Diego sonrió con autosuficiencia. Trato hecho. Caminaron por el parque cercano, bajo la luz tenue de las farolas. La brisa nocturna era fresca, y por primera vez, Diego no parecía un empresario frío y calculador. Se veía humano. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, con un tono más casual de lo que ella esperaba. Julia lo miró de reojo. ¿Desde cuándo te interesan esas cosas? No lo sé. Tal vez desde que me di cuenta de que no todo en la vida gira en torno a mí. Julia rió por lo bajo. Un gran descubrimiento, Montenegro. ¿Y qué más has aprendido en tus semanas en el dulce hogar? Diego se encogió de hombros. Que hay personas que no se impresionan con autos caros ni cuentas bancarias. Interesante. ¿Y qué más? Que el café de tu local no es tan malo como pensé al principio. Julia rodó los ojos. Eres imposible. Diego sonrió. Por un momento, se sintió en paz. No tenía que impresionar a nadie, no tenía que hablar de sus logros. Solo caminaba con Julia y eso era suficiente. Pero, claro, Diego Montenegro no era un hombre que hiciera las cosas a medias. De pronto, Diego se detuvo y metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Julia frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Él sacó un sobre blanco y se lo extendió. Quiero que lo abras. Julia tomó el sobre con recelo y lo abrió. En su interior, había un cheque con una cifra tan alta que por un instante pensó que debía ser una broma. Cuando levantó la vista, Diego sonreía con satisfacción. Es para que abras tu pastelería, dijo con tranquilidad. Me contaste que es tu sueño. Ahora puedes hacerlo realidad. Julia sintió que el aire le faltaba. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Significa que quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Julia apretó el cheque entre sus dedos, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Crees que porque tienes dinero puedes comprarlo todo? Diego parpadeó, sorprendido por su reacción. No es comprar nada, Julia. Es solo un regalo. No necesito tu caridad. Julia sintió como su pecho se llenaba de indignación. ¿De verdad pensaba que podía solucionar su vida con dinero? Julia, escúchame. No, escúchame tú, Montenegro. No necesito que un millonario arrogante venga a salvarme con un cheque. Mi vida no se compra. Diego apretó los labios. Nunca, en su vida, alguien había rechazado su dinero de esa forma. Julia extendió el sobre de vuelta hacia él. Tómalo. Él la miró con incredulidad. Julia. Mi dignidad vale más que cualquier cifra que puedas escribir en este papel. Diego sintió algo romperse dentro de él. Nunca antes había visto a una persona con tanta convicción, tanta integridad. Y por primera vez, se sintió avergonzado de sí mismo. Julia lo miró una última vez antes de darse la vuelta y marcharse, dejando el cheque en su mano temblorosa. Diego se quedó allí, solo, sintiendo por primera vez el verdadero significado de la derrota. Porque esta vez, no solo había perdido una apuesta. Había perdido algo mucho más grande.
El silencio en la oficina de Diego Montenegro era denso, casi insoportable. Desde el rechazo de Julia en el parque, su mundo se había vuelto extraño. Nunca en su vida había sentido algo así. No era solo el hecho de que lo había rechazado, era cómo lo había hecho. Con una seguridad tan absoluta, con una convicción tan firme, que lo había dejado sin palabras. Diego Montenegro no sabía lo que era sentirse vulnerable. Los días pasaron y, por primera vez, no tenía ganas de nada. Se sumergió en su trabajo, pero los números y las reuniones parecían irrelevantes. La oficina, su refugio habitual, se convirtió en una prisión sin sentido. Había algo en su interior que lo perturbaba profundamente, y aunque intentaba ignorarlo, las palabras de Julia seguían resonando en su mente. ¿Cuándo vas a dejar de ser Diego Montenegro el millonario y empezar a ser Diego el hombre real? Era como si le hubieran dado una bofetada. Porque Julia tenía razón. En la empresa, su comportamiento no pasó desapercibido. Marcos Beltrán, su mejor amigo y socio, notó los cambios de inmediato. A ver, Montenegro, dijo un día, entrando en su oficina sin anunciarse. ¿Qué demonios te pasa? Diego, con la mirada perdida en la pantalla de su computadora, apenas reaccionó. No sé de qué hablas. Marcos se dejó caer en el sillón de cuero frente a él y cruzó los brazos. Mira, nos conocemos desde hace años. He visto cómo te comportas con las mujeres. Ninguna te afecta más de una noche. Pero ahora estás aquí, encerrado, con cara de funeral. Así que dime la verdad, ¿qué te hizo esa mujer? Diego exhaló lentamente y pasó una mano por su cabello. Me rechazó. Marcos parpadeó. ¿Te rechazó? 3 veces. Por primera vez en su vida, Marcos no supo qué decir. ¡Wow! Eso debe ser nuevo para ti. Diego soltó una risa seca. Tú no tienes idea. Marcos se inclinó hacia adelante. A ver, dime algo. ¿Es por el rechazo o porque esa mujer te importa más de lo que quieres admitir? Diego desvió la mirada. No lo sé. Pero en el fondo, sí lo sabía. Julia había tocado algo en el que nadie más había logrado. Mientras tanto, en el café Dulce Hogar, Julia intentaba seguir con su vida normal. Sin embargo, no era lo mismo. Cada vez que entraba un cliente con traje caro, sentía un leve temblor en el pecho. Cada vez que alguien pedía café con demasiadas exigencias, su mente la traicionaba y la llevaba de vuelta a aquella primera vez con Diego Montenegro. Luis Ferretti, el dueño del café, y Elena, su compañera, no tardaron en notar su distracción. Julia, le dijo Elena mientras limpiaba una mesa, llevas todo el día con la cabeza en otro lado. Estoy bien, respondió Julia automáticamente. Pero Elena no se lo creyó. Déjame adivinar. Tiene algo que ver con cierto cliente millonario que dejó de venir. Julia apretó los labios y Luis, que escuchaba la conversación, soltó una carcajada. Sabía que este día llegaría, dijo con una sonrisa burlona. Nuestro querido Montenegro te sacudió más de lo que quieres admitir. No digan tonterías, refunfuñó Julia, girándose para continuar con su trabajo. Pero ellos se intercambiaron miradas de complicidad. Porque sabían la verdad antes que ella misma. Más tarde, cuando Julia llegó a casa, su hermana Camila también la enfrentó. ¿Por qué te mientes, Julia? Julia, que estaba preparando un té, levantó la vista. No sé de qué hablas. No he visto a Montenegro venir en días y tú estás más irritable de lo normal. ¿Casualidad? No lo creo. Julia suspiró. Mira, Cami. No niego que Diego es intrigante. Pero él y yo somos de mundos completamente distintos. ¿Y eso qué importa? Julia la miró, sorprendida. ¿Qué? Camila cruzó los brazos. Me has dicho toda la vida que lo importante es la persona, no el dinero. Pero ahora pareces más cerrada que nunca. Julia se quedó en silencio. Porque, aunque no quería admitirlo, sus sentimientos comenzaban a traicionarla. En su penthouse, Diego Montenegro se enfrentaba a sí mismo. Durante días, había tratado de convencer a su mente de que debía olvidarse de Julia. Pero cada vez que lo intentaba, su imagen volvía más fuerte.
Julia no era como las demás. No le importaba su dinero. No lo adulaba. No se dejaba impresionar. Y por eso, era la única mujer a la que no podía sacar de su cabeza. El sonido de la campana al abrir la puerta del café Dulce Hogar resonó con suavidad en el ambiente cálido y acogedor del lugar. Julia, ocupada en la caja registradora, apenas levantó la vista para recibir al nuevo cliente. Bienvenido a Dulce Hogar, en un momento lo atiendo, dijo sin mucho entusiasmo, sin imaginarse lo que estaba a punto de ocurrir. No vengo como cliente, respondió una voz grave y familiar. Julia levantó la mirada y, al ver a Diego Montenegro de pie frente a ella, sintió como el aire se atascaba en su garganta. Vestía ropa casual, algo impensable para el impecable millonario que ella conocía. Sin su traje de diseñador, sin su porte arrogante, Diego parecía diferente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, frunciendo el ceño con incredulidad. Luis Ferretti, que estaba detrás del mostrador preparando un pedido, se giró al escuchar el intercambio. Viene a trabajar, dijo, cruzándose de brazos con una sonrisa divertida. Dice que quiere aprender a ganarse la vida como todos nosotros. Julia sintió una ola de sorpresa e incredulidad. No puede estar hablando en serio. Diego, con la misma determinación con la que solía negociar contratos millonarios, la miró a los ojos. Totalmente en serio. Julia dejó escapar una carcajada incrédula. ¿Y crees que trabajar aquí un par de días me va a impresionar? No lo hago para impresionarte, Julia, respondió con calma. Lo hago porque quiero entender tu mundo. Sus palabras la dejaron sin respuesta. Diego Montenegro quería entender su mundo. Luis, con su característico humor mordaz, no perdió la oportunidad de disfrutar la situación. Bien, Montenegro. Si realmente quieres trabajar aquí, comenzaremos por lo más básico. Y así, sin dudarlo, le entregó un trapo y un balde con agua. Primero, limpia todas las mesas. Diego frunció el ceño. ¿Limpiar mesas? Luis alzó una ceja. ¿Esperabas sentarte en la caja y dar órdenes? Julia observó la escena con los brazos cruzados. Algo dentro de ella le decía que Diego no duraría ni 2 horas. Pero, para su sorpresa, Diego no discutió. Tomó el balde y el trapo y comenzó a limpiar las mesas, torpemente al principio, pero con seriedad. Los clientes del café comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Ese no es Diego Montenegro, el millonario? ¿Qué hace limpiando mesas aquí? Tal vez perdió su fortuna. Julia intentó ignorar los comentarios mientras seguía atendiendo, pero en su interior una extraña sensación se instalaba. ¿Diego Montenegro realmente estaba haciendo esto por ella? El siguiente reto de Diego fue aprender a servir café. Bien, ahora vamos con algo más complicado, dijo Luis con una sonrisa maliciosa. Llévale este café a la mesa 4. Diego tomó la bandeja con confianza, pero en cuanto dio 2 pasos, se tambaleó ligeramente. La taza se inclinó y, antes de que pudiera reaccionar, el café caliente se derramó sobre la mesa de un cliente. El silencio en el café fue sepulcral. ¡Ay, Dios! Julia se cubrió el rostro con una mano. El cliente, sorprendido pero sin perder la calma, sacudió las manos y le lanzó una mirada divertida. Bueno, al menos ahora sé que el señor Montenegro no es perfecto. El comentario provocó risas entre los clientes, pero en lugar de molestarse, Diego soltó una risa baja. Tendré que mejorar mi técnica. Julia sintió un pequeño escalofrío. Diego Montenegro, el hombre arrogante y dominante que siempre lo hacía todo con perfección, estaba aceptando sus errores sin perder la compostura. Era algo que jamás había esperado ver. Los días pasaron, y Diego siguió regresando al café. Cada turno era un nuevo reto. El café debe servirse a la temperatura justa, le repetía Julia. No pongas demasiada espuma, Montenegro, se burlaba Luis. No olvides sonreír a los clientes, añadía Elena. Pero la verdadera prueba no eran las tareas. Era el cansancio. Por primera vez en su vida, Diego sintió el peso de estar de pie todo el día, de atender con paciencia a los clientes difíciles, de limpiar cada rincón del café sin quejarse.
A la tercera jornada, cuando el reloj marcó el final del turno, Diego se dejó caer en una silla con un suspiro agotado. Julia lo observó en silencio. Por primera vez, veía a Diego Montenegro sin su armadura de millonario. Sin su traje impecable. Sin su actitud de superioridad. Solo un hombre, con el cabello revuelto, la camisa arrugada y el rostro marcado por el cansancio real. Y dentro de ella, algo comenzó a derrumbarse. Con cada día que pasaba, Diego dejaba de ser el millonario arrogante y se convertía en alguien más humano. Empezó a notar cosas que antes jamás había visto. Como Julia se frotaba la nuca después de largas horas de pie. Como doña Rosa, la madre de Julia, pasaba todas las tardes por el café y la observaba con orgullo en silencio. Como algunos clientes llegaban con billetes justos, haciendo cálculos mentales para asegurarse de que podían pagar. Como Luis y Elena reían por cualquier tontería al final del turno, porque en ese pequeño café, lo que importaba no era el dinero, sino el compañerismo. Pequeñas cosas que antes le parecían insignificantes, pero que ahora tenían un peso inmenso. Y Julia, sin querer admitirlo, también lo veía. Una tarde, cuando todos los clientes se habían ido, Diego se quedó sentado en una mesa con la cabeza apoyada en su brazo. Julia se acercó y dejó una taza de café frente a él. Cortesía de la casa, dijo en voz baja. Diego alzó la mirada y sonrió débilmente. No sabía que daban café gratis a los empleados novatos. Julia se encogió de hombros. Solo a los que intentan aprender de verdad. Hubo un largo silencio entre ambos. Julia se cruzó de brazos. Su mente le gritaba que siguiera desconfiando, que Diego Montenegro no podía cambiar tan fácil. Pero algo dentro de ella también le decía que tal vez él realmente estaba intentándolo. Y por primera vez en mucho tiempo, Julia no estaba segura de qué sentir. El sonido del molinillo de café llenaba el ambiente con su familiar zumbido, mezclándose con el aroma del pan recién horneado y la suave música de fondo. Dulce Hogar estaba en su última hora de atención y Diego Montenegro terminaba de limpiar una mesa cerca de la ventana. Era curioso cómo su rutina había cambiado por completo en las últimas semanas. Antes, su día se medía en reuniones de negocios, llamadas telefónicas con inversionistas y viajes en su jet privado. Ahora, sabía exactamente cuántas cucharadas de café eran necesarias para preparar una buena infusión y cómo espumar la leche sin quemarla. Pero lo más importante de todo, sabía lo que era el verdadero esfuerzo. Montenegro, lo lograste, comentó Luis Ferretti, apoyado en la barra con una sonrisa burlona. Pensé que nunca aprenderías a servir café sin convertirlo en un desastre. Elena y Julia, que estaban organizando la caja, soltaron risas. Diego negó con la cabeza, pero no pudo evitar reír también. No fue fácil, admitió, pero creo que al fin lo conseguí. Entonces, ¿qué dices? ¿Te contrato de manera oficial? Preguntó Luis con tono jocoso. No lo descartes, respondió Diego con diversión. Julia se quedó en silencio por un instante, observándolo. Nunca imaginó que el hombre arrogante que conoció semanas atrás sería capaz de reírse de sí mismo de esa manera. Y sin darse cuenta, su resistencia hacia él comenzaba a quebrarse. Esa noche, después de que el último cliente se marchara, Julia se quedó limpiando las mesas mientras Elena acomodaba la caja. Diego había salido hace unos minutos, y por alguna razón, Julia sintió un leve vacío al pensar que la jornada había terminado sin más. Sin embargo, justo cuando estaba por apagar las luces del café, la campanilla de la puerta sonó. Diego regresaba. Pero esta vez no traía un cheque en la mano, ni un traje costoso, ni su aire de millonario inquebrantable. Solo estaba él. ¿Olvidaste algo? Preguntó Julia con calma, sin levantar la vista de la mesa que estaba limpiando. Diego se acercó y se sentó frente a ella. Sí. Julia levantó la mirada, y por primera vez, no vio en él ni una pizca de orgullo, ni de arrogancia. Solo vulnerabilidad. Había cambiado. Lo entendí, Julia, dijo en voz baja. Siempre pensé que el dinero me definía, que era lo único que tenía para ofrecer. Pero tú me enseñaste que no. El café quedó en silencio. Julia sintió como algo dentro de ella se removía. Sabía que esas palabras no venían de un intento por impresionarla,
sino de una verdad que Diego había descubierto por sí mismo. ¿Y qué más has entendido?, preguntó, cruzando los brazos, con una pequeña sonrisa en los labios. Diego suspiró, apoyando los codos en la mesa. Que todo lo que construí en mi vida estaba basado en la idea de que el poder y el dinero eran lo único que importaba. Creía que podía comprar cualquier cosa, incluso el respeto de los demás. Hizo una pausa antes de continuar. Pero aquí, en este café, aprendí que el respeto se gana con acciones, no con dinero. Julia bajó la mirada, sintiendo que sus defensas empezaban a tambalearse. Él había aprendido la lección. Diego prosiguió con una sonrisa tenue. Aprendí a ver la vida desde otra perspectiva. A valorar las cosas pequeñas. A entender lo difícil que es luchar cada día sin la seguridad de un futuro garantizado. Hizo una pausa, pero esta vez la miró directamente a los ojos. Y aprendí que te amo, Julia. El corazón de Julia dio un vuelco. Diego Montenegro la amaba. Por días intentó convencerse de que él nunca cambiaría. De que no tenía sentido dejarse llevar por algo que parecía imposible. Pero ahora, viéndolo frente a ella, sin barreras ni máscaras, supo que lo había hecho. No por ella, sino porque realmente lo deseaba. Julia no respondió de inmediato. No porque no sintiera nada por él, sino porque por primera vez tenía miedo. Miedo de abrir su corazón. Miedo de que todo fuera un impulso momentáneo de Diego. Miedo de que, una vez que su vida volviera a la normalidad, se alejara de ella. Pero luego lo vio. A Diego. El hombre que aprendió a servir café, a limpiar mesas, a aceptar sus errores. El hombre que, sin darse cuenta, le había robado el corazón. Entonces, por primera vez, Julia decidió darle una oportunidad. Se inclinó un poco sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de él. No quiero promesas vacías, Diego. No te daré ninguna, respondió con firmeza. Solo quiero estar contigo. Julia sintió que su pecho se llenaba de calidez. Y en ese momento, supo que finalmente estaba lista para amarlo. Esa noche, cuando el café cerró sus puertas, Diego y Julia caminaron juntos bajo las luces de la ciudad. Las calles estaban tranquilas, con el sonido lejano de autos y el viento fresco soplando suavemente. Julia tomó la mano de Diego con naturalidad, como si lo hubiera hecho siempre. Él la miró con una sonrisa serena, sintiendo que, por primera vez en su vida, no había ganado un trato, ni una fusión de negocios. Había ganado algo mucho más importante. El amor sincero de la única mujer que jamás pudo comprar. Diego se detuvo en la acera, bajo el cálido resplandor de una farola. Julia lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó. Él no respondió. Simplemente la contempló por unos segundos más, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Luego, con delicadeza, llevó una mano a su mejilla y la acarició con el pulgar. Julia no se apartó. Sabía lo que venía, lo esperaba. Y cuando los labios de Diego rozaron los suyos, no hubo prisa, ni ansiedad. Fue un beso pausado, sincero, lleno de promesas silenciosas. El beso que marcaba el comienzo de su historia juntos. El beso que cerraba el ciclo del Diego Montenegro de antes y daba la bienvenida al nuevo hombre en el que se había convertido. Diego Montenegro comenzó su historia como un hombre arrogante y egocéntrico, creyendo que el dinero podía solucionar cualquier problema. Pero la vida, de la manera más inesperada, le enseñó que las cosas más valiosas no pueden comprarse: el respeto, el esfuerzo, la humildad y el amor. Julia, por su parte, aprendió que no todas las personas están destinadas a permanecer iguales para siempre. Diego no cambió por amor. Cambió porque descubrió en sí mismo el deseo de ser alguien mejor. Y en el proceso, encontró algo que nunca supo que necesitaba: una vida real, más allá del dinero. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto posees, sino a quien tienes a tu lado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.